Paz de Cristo, hermanas. Mi nombre es Miguel Scott, yerno de la hermana Lili Alvarado, y aquí estamos compartiendo con ustedes un momento la palabra del Señor. Pero primeramente quiero reconocer el trabajo que todas ustedes hacen en el ministerio de la intercesión, ya que hoy en día la oración pues es un hábito espiritual que se ha perdido y que se ha tenido muy olvidado. Y creo que gracias a muchos grupos de intercesión que están activos en nuestras iglesias es que hemos podido seguir adelante, y es que aún sentimos la mano de Dios que nos respalda en todo lo que hacemos, gracias a ese grupo que, como ustedes, están siempre dispuestas para ponerse en la brecha y orar por aquellos que están predicando la palabra de Dios, que están orando por aquellos que han salido tal vez al campo misionero, por sus pastores, por sus ministros, por sus diáconos y todos aquellos que se encuentran trabajando para la obra de Dios. Así es que, hermanas, de verdad les agradezco mucho este hermoso trabajo que hacen, y me gustaría compartir con ustedes un pequeño tema basado en el Salmo 42, versículo 5, y lo voy a leer de aquí desde mi computadora, y después vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él sea quien nos hable en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Mire, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esta será la base de esta pequeña reflexión. Bien, antes que nada vamos a orar para pedirle al Señor que Él sea quien nos hable a través de su palabra, que Él a través de su Espíritu Santo toque nuestras vidas, y que esa palabra que va a ser expuesta el día de hoy nos edifique en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos por tu bendición que nos das de compartir tu palabra. Señor, yo te pido que toques mi vida, mi corazón, que unjas mis labios, pero también, Señor, que prepares el corazón de todas aquellas personas que recibirán, Señor, este mensaje, para que sean como la buena tierra. Cuando esta semilla sea sembrada, Señor, pueda traer fruto, que podamos ser edificados, consolados, Señor, y bendecidos a través de esta palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, quiero llamar a esta pequeña reflexión: cuando el alma se abate, renace al recordar quién es Dios. Primeramente, en los versículos que acabamos de leer, nos habla sobre acerca de una alma abatida. Presenta el contexto un salmista lejos del templo, rodeado de la burla, viviendo momentos difíciles en su vida y de una crisis espiritual profunda. Y esto se conecta con toda experiencia humana. Todos tenemos momentos en los que sentimos que nuestra alma está abatida, en los que nos sentimos que tal vez en ciertos momentos nos hemos sentido lejos de Dios. Pero lo hermoso de todo esto es que una alma sedienta, hermanas, no es otra cosa sino que la evidencia de que Dios sigue llamándonos. Entonces, una alma sedienta no es alguien que está muerto espiritualmente, sino al contrario, es alguien que Dios sigue llamando y que Dios sigue hablando a sus vidas y a sus corazones. Por lo tanto, si hoy sientes sequedad en tu vida, si el día de hoy sientes que estás atravesando por un desierto, si nos sentimos confundidos o distanciados, no es que estemos muertos espiritualmente, sino simplemente es que estamos sedientos, y eso es bueno. El estar sedientos de la presencia de Dios siempre es una buena señal. Primeramente quiero hablar no solamente del versículo en particular, el versículo 5, sino hablar prácticamente todo el Salmo 42. Y primeramente vamos a ver lo que es la sed profunda del alma. El salmista comienza haciendo una comparación y dice: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Esta imagen representa una imagen que no es un simple deseo, sino es una necesidad profunda. Es una imagen de urgencia, una imagen cuando un ciervo está clamando por agua, es que de eso depende su vida. Y luego dice: por las corrientes de las aguas. Esto representa la presencia vivificante de Dios para nuestras vidas, una presencia donde nosotros sabemos que podemos asistir y llegar hasta esa orilla de esas corrientes de las aguas para saciar nuestra sed, que muchas veces no se puede saciar con cualquier cosa. El salmista no solamente quiere respuestas,
Él no está buscando saciar una necesidad, Él está buscando a Dios mismo. Y para eso, nosotros, nuestra alma no se sacia con actividades, con logros, no se sacia con un ministerio, ni siquiera con emociones. En muchas ocasiones estamos esperando que llegue el Congreso para poder asistir y de esa manera nosotros poder saciar esa sed que tenemos, pero no, esa sed no se sacia con actividades, no se sacia con logros, ni siquiera asistiendo a nuestros ministerios. Mira, hermana, un alma abatida no necesita motivación, necesita relación. Por eso la realidad del salmista no cambia de inmediato, al contrario, su sed, su hambre se mezcla con lágrimas. Y aquí es donde entramos al siguiente punto, que es un dolor intenso, un dolor que es capaz de expresarse. Dice el versículos 3 al 4, dice: mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche. Está hablando de un dolor constante. Yo creo que muchos hemos pasado por esa etapa en nuestra vida en la cual nos hemos sentido sedientos y hambrientos de la presencia de Dios, donde tal vez un tropiezo en nuestra vida espiritual, donde tal vez la muerte de un ser querido o una oración que se ha tardado para ser contestada nos ha hecho sentir ese dolor. Y no solamente era el dolor del salmista, sino que también dice que le decían: ¿dónde está tu Dios? Es ataque a la fe, porque Satanás quiere atacar nuestra fe. Al momento que él ve que nuestra alma está débil, entonces va a llegar ese ataque a tu fe. Pero ese ataque a la fe, hermanos, lo podemos vencer de alguna manera. El salmista David dice que él recordó, y dice en el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. David empieza a tener recuerdos, la memoria que se convierte en una arma espiritual, esa memoria que nos hace recordar todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Porque, hermano, la fe madura no niega el dolor, la lleva delante de Dios. Y esto es algo muy importante. Hoy en día creemos que el sufrimiento no proviene de Dios, donde creemos que si una persona está pasando por una prueba, tal vez es porque se ha equivocado, porque ha estado teniendo una mala relación con Dios, pero no es así. En muchas ocasiones el Señor usa este dolor para que nosotros nos acerquemos más a Él. Así es que recuerde esto, la fe madura no niega el dolor, pero sí lo llevamos delante de Dios. Recordar la fidelidad de Dios en nuestros momentos pasados de nuestra vida espiritual es algo clave para que nosotros podamos seguir adelante dentro del caminar con Cristo. Mira, hermano, cuando no ves a Dios, recuérdalo, y cuando no lo sientes, espéralo. El salmista no solo recuerda, sino que también habla a sí mismo. Fíjate lo que dice el versículo 5 en adelante. Lo voy a leer de aquí y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y aquí el salmista comienza un diálogo consigo mismo diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía? Él primeramente hace un diagnóstico de sí mismo. Él habla a sí mismo, a su propia alma, y le pregunta: ¿por qué te abates? Tal vez el salmista y el alma de David tenía muchas razones para estar abatida, pero sin embargo David hace un diagnóstico de sí mismo y se pregunta, o le pregunta a su propia alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? Porque David sabía que si él se ponía a comparar entre todas las cosas y los beneficios que ha recibido de parte de Dios, con las luchas y con las pruebas que estaba atravesando en ese momento, el alma tenía que reconocer que no había un motivo para estar abatidos. Y esto nos pasaría a muchos de nosotros si ponemos en balanza las bendiciones que Dios nos ha dado con las luchas y las pruebas que hemos tenido que enfrentar. Estoy seguro que al preguntarle a nuestra alma ¿por qué te abates? Tendríamos muchas razones para dejar atrás esa angustia, para dejar atrás esa tribulación, para dejar atrás esa depresión. Y luego no solamente David le dice a su alma ¿por qué te abates?, sino que ahora le da un mandato y le dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Qué hermosa declaración de David.
porque no solamente se pregunta por qué te abates, sino le dice, espera en Dios, y termina haciendo una declaración de una esperanza futura, porque aún he de alabarle. Entonces, nuestra fe, hermanas, no debe de ser una fe pasiva. La fe bíblica es una fe activa. El decir, ¿por qué te abates? Aún hay cosas que hacer, aún hay que alabarle. Y muchas veces no tenemos que escuchar todo lo que nuestra alma nos dice. Nosotros tenemos que hablarle a nuestra alma y decirle, ¿por qué te abates? Porque bien es cierto que la depresión proviene de adentro. La depresión sale del alma, de los sentimientos, de aquel corazón que algún día fue roto, de aquel corazón que algún día fue herido, a lo mejor por nuestros propios pastores, por aquellas personas que nosotros creemos que tenían que apoyar nuestro ministerio, y entonces el alma empieza a hablarnos a nosotros y empieza a hacer que nuestras actitudes cambien. Pero en lugar de dejar que el alma nos hable a nosotros, nosotros tendríamos que hablarle al alma como lo hizo David. La esperanza no es un sentimiento, hermanas, es una decisión basada en quién es Dios. Porque hablarle al alma es un acto de guerra espiritual. Luchar contra mi propio yo, contra mi propio ego, contra mis propias luchas. Eso es un acto de guerra espiritual. Hablarle a tu alma y retarla. ¿Por qué te abates? Espera en Jehová, porque aún hemos de alabarle. Y la esperanza renace, versículos 7 al 8. Dice de la siguiente manera: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Bien, ahora vamos a ver cómo renace la esperanza. Dice, un abismo llama a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que el caos llama a la confusión, y luego la confusión llama a la tormenta, y la tormenta llama a la depresión y a la confusión. Entonces siempre un abismo lleva al otro. Si nosotros permanecemos en ese estado de ánimo, con esa alma abatida, sabemos que vamos a ir avanzando de mal en peor hasta que lleguemos a un estado donde no podamos ya más seguir adelante y donde vamos a querer renunciar a nuestro ministerio. Pero inmediatamente afirma, de día mandará a Jehová su misericordia. Si nosotros no le hablamos al alma, si el alma empieza a tomar el control de nuestro ministerio y de nuestra vida, el caos lleva a otro caos, o el abismo lleva al caos. Pero si nosotros nos damos cuenta de quién es Dios, dice, de día mandará a Jehová su misericordia. Dios no ha cambiado. La fe madura no niega la tormenta, pero afirma que Dios sigue enviando su misericordia cada día. Jesús es la respuesta final, hermanos, para cualquier tormenta, para cualquier depresión, para cualquier amargura del alma. Entonces la única respuesta para una alma abatida va a seguir siendo la presencia de Dios. Cristo, hermanas, es la respuesta para toda sed que nosotros podamos tener, una alma sedienta, una alma que ha sido abatida, una alma que está siendo atormentada. Recuerden cómo comienza el salmista David diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Jesús sigue siendo la respuesta. Él dijo en alguna ocasión en San Juan 7:37, el que tenga sed, venga a mí y beba. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos seráis saciados. Entonces, tener sed, tener una alma sedienta, tener una alma que está abatida, no es señal de que estamos muertos espiritualmente. Es una señal de que nuestra alma sigue clamando como el alma de David clamó. Y la buena noticia, hermanas, es que Jesús experimentó el abandono para que tú y yo nunca sintamos ese abandono de una manera definitiva. Va a haber momentos en los que nos vamos a sentir en medio del caos, en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, pero no estamos solos. Estamos solamente a un clamor de que el Señor venga a esa alma abatida para volvernos a dar vida, para volvernos a dar esperanza. Él es la fuente de agua viva. ¿Cómo podemos aplicar esta reflexión para nosotros el día de hoy? Para aquel que se encuentra en una sequedad espiritual,
La sequedad espiritual no es una señal de muerte espiritual, sino es una señal de hambre de Dios. La sed es un regalo que nos va a acercar hacia la fuente de la vida. Así es que, hermanas, si tú estás atravesando en este momento por un desierto, por ese momento de sequedad espiritual, por ese momento de sed espiritual, solamente recuerda que esto no es una señal de que estamos muriendo espiritualmente, es una señal de que nuestra alma necesita acercarse una vez más a la fuente, a esa agua de vida eterna, a esa fuente de la cual si nosotros bebemos no volveremos a tener sed jamás. Y así es como lo aplicamos para alguien que se encuentra pasando por un momento de sequedad espiritual. ¿Cómo lo aplicamos para aquel que se siente lejos de Dios? Bueno, para aquel que se siente lejos de Dios, déjame te digo que Dios no está ausente. Estás en un proceso de profundidad espiritual. David anhelaba dentro de su oración volver una vez más al templo a adorar, y él mismo recuerda cuando él lideraba la multitud hacia la adoración a Dios. Pero la fe no se mide por emociones. La fe no se mide por qué tanto sentimos a Dios, qué tanto nos sentimos escalofríos cuando oramos, porque en muchas ocasiones nos hemos hincado y hemos orado y no hemos sentido ni un solo escalofrío, no hemos sentido ningún sentimiento que nos haga llorar o derramar nuestras lágrimas. Pero hermana, solamente te digo una cosa. La fe no se mide por emociones, sino por la perseverancia. ¿Y cómo lo aplicamos para aquellos que han estado teniendo pensamientos negativos? Porque aún dentro de del pastorado, aún dentro de los ministros, dentro del grupo de intercesión, de los músicos, hay personas que han tenido pensamientos negativos. Y para todos aquellos que han tenido estos pensamientos, el salmista nos enseña a predicarnos a nosotros mismos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera, porque aún he de alabarle. La batalla espiritual comienza con un diálogo interno, con un diálogo con mi propia alma, para decirle por qué te abates. Entonces, cuando tu alma esté abatida, no te rindas. Haz lo que hizo el salmista. Recuerda las bendiciones que Dios te ha dado. Recuerda todas las batallas que has ganado, que has librado de rodillas delante del Señor. Recuerda todas las luchas de las cuales el Señor te ha sacado. Háblale a tu alma. Dile, ¿por qué te abates, oh alma mía? Pon en la balanza, alma, todas las bendiciones que has tenido de parte de Dios. Y entonces espera, como el salmista dijo, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Entonces, recuerda, háblale a tu alma, espera y adora a Dios. Hay un canto que decía, porque fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Adorar a Dios en medio de esa alma batida y confía en aquel que es la fuente en la cual nosotros podemos llegar para ser saciados. ¿Y por qué tienes que hacer esto? Porque aún, hermana, aún hemos de alabarle. Que el Señor te bendiga.